Bueno, ya nos explicó usted un poco acerca de la demencia. Yo quiero entonces, ahora que usted me contó una historia que me impactó mucho y es, cuénteme, ¿por qué Antioquia es una región especial? Antioquia es considerada un aislado genético, es decir, es un lugar donde hay pocos genes y poca mezcla de genes. Y eso hace que en Antioquia haya muchas enfermedades hereditarias. Y una de ellas es la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Como quien dice, hace 300 o 400 años llegaron aquí los españoles, y nos fuimos como quedando los Echavarría con los Echavarría, los Restrepo con los Restrepo, o sea, nos quedamos como las mismas familias encerrados, es lo que usted me está diciendo. Trajeron un gen afectado de Alzheimer. Y se lo fueron compartiendo entre familias. Acá en Antioquia, eso se fue regando por todo el departamento. Y somos de las pocas regiones del mundo. Es el lugar del mundo donde hay un grupo poblacional más grande con esta forma de Alzheimer genético. Entonces, alguien trajo el Alzheimer, seguramente como no había un nivel de supervivencia tan alto, pues nunca nos lo detectamos. Pero se fue pasando de persona en persona, es que es hereditario. Exactamente. Hay 25 familias identificadas en Antioquia con 5.000 herederos. Y esas 25 familias portan esa mutación en el cromosoma 14, en el gen de la presenilina 1. Y esa mutación es la responsable de que muchas personas de estas familias padezcan la enfermedad a los 45 años. Bueno, entonces, ¿qué le parece pues el dato, hermano? Antioquia, como siempre, llevando el primer puesto de muchas cosas raras. Sí. ¿En el mundo hay otra zona parecida a esta? En el mundo hay más familias como estas, pero no hay un lugar donde haya tantas personas afectadas. Muy bien. ¿Cuándo se detectó esto? Esto se detectó, las primeras familias se identificaron en la década del 80, ¿sí? En 1984. Cuando yo era estudiante residente de neurología clínica, detectamos el primer grupo familiar en Belmira. Luego otro grupo en Yarumal, otro en Angostura, otro en San José de la Montaña, luego en Sabana Larga, en Olaya, en Anorí, en Dabeiba, puedo creer. Por toda Antioquia. ¿Y usted qué detectó? Entonces usted decía, vea, allá está la familia X, pero entonces resulta que el señor tuvo ese problema y ahí viene el otro con el mismo problema. Sí, porque el primer caso era de Belmira, era una persona de 47 años, había perdido la memoria, pero resulta que su padre también, su abuelo también y varios tíos habían perdido la memoria. Entonces, de esa manera se identificó el primer grupo. Y luego se fueron identificando varios grupos, varias familias, en la década del 80 hasta el día de hoy. Ya me preocupa usted, 47 años. Les empiezan los 45, 47 años. Y en la década del 90 se comprobó, gracias a la donación del cerebro de un miembro de esas familias de Angostura, de que se trataba de enfermedad de Alzheimer. Y en esa misma década del 90 se comprobó que los afectados eran portadores de una mutación en el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14. ¿Se aprendió eso? Y esa mutación se llama la mutación paisa. Me aprendí... ¿Tiene nombre? 14. Sí, se llama la mutación paisa. Paisa. Realmente la mutación es E280A en el gen de la presenilina 1, pero nosotros la llamamos la mutación paisa. Bueno, porque solamente existe en Antioquia. Ya le entiendo. Usted me llama la atención lo que usted mencionaba. Hubo la donación de un cerebro. ¿Y qué ve uno en un cerebro para saber qué hay allí? ¿Cómo es un cerebro normal y cómo es un cerebro con Alzheimer? Un cerebro con Alzheimer es un cerebro que ha perdido peso. Un cerebro normal pesa 1.500 gramos. Y un cerebro con Alzheimer puede pesar 900 gramos o 1.000 gramos. Ha perdido por lo menos 1 libra de peso. ¿Se seca o qué? Se seca. Si usted lo ve, no ve mayor cosa. Ve simplemente un cerebro seco, atrofiado. Sí. Y que pesa menos y que los giros son más delgados, está atrofiado, porque ha habido mucha muerte neuronal. ¿Por qué se produce la muerte neuronal y por qué se seca el cerebro? Por una basura que se deposita que se llama amiloide. Y hay otra basura que genera el amiloide que se llama proteína tau. Esas basuras producen muerte neuronal y daño neuronal. Y me tiene usted pensando, porque realmente como uno desconoce este tema, cómo hacer bien hecha esta entrevista para que todos nos entiendan, pero entonces quiero volverme a algo, listo. Entonces encontramos ¿cómo se llama? Paisa. La mutación paisa. La mutación paisa, la encuentran ustedes en los años 80 y ya ahí se empieza a esclarecer un panorama y a saber que somos una zona que tiene este rasgo. Y
lo que me impacta es eso. Uno siempre tiene relacionado al Alzheimer como pues, por la vejez, porque ya uno está muy anciano. No está relacionado directamente con la vejez. Este Alzheimer de Antioquia, el que le interesa al mundo, es el Alzheimer juvenil. Es el Alzheimer juvenil. El que menos se ve en el mundo se ve mucho aquí. Exacto. El que menos, solo el 1% de las personas que tienen Alzheimer en el mundo tienen Alzheimer genético. Ajá. Y ese es precisamente el que hay acá. Hay 500 familias en todo el mundo con Alzheimer genético. Y aquí hay 25. Pero esas 25 tienen una particularidad. Son muy numerosas. La mayoría de las demás familias que hay en el mundo con Alzheimer genético son pequeñas familias. De 3 miembros, 4 miembros, 2 miembros. Aquí son familias enormes. Y eso es lo que hace importante Antioquia, porque tiene una desgracia que es tener esa mutación. Pero eso es también una oportunidad para encontrar una solución. Que enseguida la vamos a hablar, porque es verdad que lo que usted nos va a contar más adelante me impacta mucho, cómo nuestra zona Antioquia se vuelve importante para las grandes investigaciones del mundo. Germán, usted lo ve inquieto como yo. Bueno, sí, estamos hablando de este caso o de este tipo de Alzheimer. Usted dice juvenil, genético, pero entonces significa que hay otros tipos de Alzheimer que también se pueden encontrar aquí. Sí, por supuesto. Aquí también hay Alzheimer tardío, de inicio tardío después de los 65 años, que es lo que llamamos la demencia senil. Igual que en otras partes del mundo. Pero el de interés, el Alzheimer de más interés para la investigación, específicamente para buscar una solución preventiva, es el Alzheimer genético. Por una razón, porque esta población con Alzheimer genético tiene un marcador y uno puede predecir quién va a desarrollar la enfermedad. Se sabe quién va a desarrollar la enfermedad. Y eso nada más se presenta en Antioquia. Y entonces, obviamente, cuando uno tiene esa posibilidad, pues hay más oportunidad para hacer una terapia preventiva. En el Alzheimer tardío no, porque no se sabe a quién le va a dar Alzheimer tardío. Escucho a mi coordinadora para ya hablar de algunos temas y me parece muy prudente lo que ella dijo en voz alta. El que tiene Alzheimer tiene más posibilidades de tener un aneurisma o un derrame o esas otras cosas que le pasan a uno en el cerebro, o son cosas o eventos, para llamarlos bien, diferentes a estos. Son enfermedades diferentes. Son unos accidentes cerebrovasculares. El que tiene enfermedad cerebrovascular tiene otra enfermedad diferente. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y no genera, por ejemplo, un derrame. No, muy excepcionalmente puede haber. O un aneurisma. No. No llegaría a pasar eso. No lo genera. Germán. No produce una trombosis, aunque el Alzheimer tardío puede combinarse mucho con demencia vascular. Claro, sí, porque por los años y por el Pero el Alzheimer precoz, sí. no tiene nada de problemas vasculares. Germán, ¿qué le parece el tema tan emocionante? Impresionante. Y bueno, y esto de Antioquia como, digamos, como un juvenil, o sea, un lugar especial, y además estábamos hablando de 45, 47 años, porque es que, mire, tenemos muchas ideas de que, primero, lo de la demencia, que era locura, lo de que eso del Alzheimer solo es para las personas de avanzada edad, pero en estos casos que estamos hablando específicamente. Pero hablemos, doctor, de qué es realmente la enfermedad como tal. Usted estaba hablando de gente que no puede valerse por sí misma porque pierde unas facultades, pero ¿qué le da a una persona con Alzheimer? ¿Cómo inicia? Vaya contándonos cómo el proceso. O sea, Exactamente. porque usted me dice, uno a los 45 años, a mí me olvida pues algunas cositas, pero ya me puso usted preocupado. El primer síntoma de la enfermedad de Alzheimer es pérdida de la memoria. Y no de cualquier tipo de memoria, sino de la memoria reciente. Lo que me acaba de pasar. Sí, la memoria del pasado, la memoria antigua, de vieja, está intacta. Esa está para el hipotálamo, tengo entendido, está quietecita ya, ¿o no? Está ya muy consolidada, muy almacenada. Sí, está en un backup. Usted sabe que, digamos que en la demencia senil es muy común que la persona se vuelva niño. Cuente la misma historia varias veces, pero la cuenta con lujo de detalles. Claro. Una historia vieja la cuenta con lujo de detalles, pero la cuenta varias veces porque olvida que ya la contó. Okay. Entonces, eso demuestra que la memoria del pasado está intacta, pero la memoria reciente, la memoria nueva, está alterada. Entonces, la enfermedad empieza primero con alteración de la memoria reciente. Y antes de que la persona entre en demencia, pasa por un periodo que se llama deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve significa que tiene amnesia, tiene problemas de memoria, pero no tiene demencia. Es autónomo, es independiente, no requiere de un cuidador, pero tiene problemas de memoria. Y ese periodo de deterioro cognitivo leve puede durar de 2 a 5 años.
antes de entrar en demencia. Entonces, el Alzheimer hoy en día se considera 3 estados. El estado de demencia, que es cuando la persona ya está muy avanzada y perdió la autonomía y la independencia y requiere un cuidador. Antes de la demencia hay un periodo de amnesia que se llama deterioro cognitivo leve, donde la persona es autónoma pero tiene problemas de memoria graves. Sí. Y antes de eso hay un periodo que se llama Alzheimer preclínico. El del que estamos hablando. Alzheimer preclínico es que la persona no tiene síntomas, no se queja de nada, pero ya su cerebro se está dañando. Y en ese momento se le puede empezar a olvidar las cosas. No, todavía no tiene que ver lo único con lo otro. Todavía no tiene olvidos, sino que está la enfermedad en una etapa silenciosa. Y tomar agüita de perejil o de toronjil y mucho juguito de naranja y todo eso ayuda a prevenir esto. Cuando uno empieza, uy, se me está olvidando. Sí, usted ha visto cómo son la abuela y todo el mundo. No, Sí. poniendo, porque vamos a hablar de, lo digo jocosamente, porque muchas veces les hablo con muchos remedios de estos caseros que en algunas personas le funcionan, pero en estos casos no. Y si yo detecto esto, ¿qué debo hacer? O sea, yo 45, 48 años y empiezo a tener estos fallos de memoria grandes, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿cuándo consultar por una pérdida de memoria? Porque Sí, mire, los olvidos es una función normal del cerebro. Y la diferencia entre un computador y un cerebro es que el computador no puede olvidar. En cambio, el cerebro sí puede olvidar. Y es sano que olvide. No todo hay que almacenarlo. Pero cuando una persona con olvidos debe preocuparse y debe consultar, cuando los olvidos afecten su vida laboral, familiar o social. Se me olvidó ir al trabajo, puede ser un caso. Y si ya se le está olvidando varias veces, si eso le ha pasado varias veces, entonces ya lo está perjudicando. Y si lo está perjudicando en su vida laboral, entonces debe consultar. Se me olvidó comer. Muchas personas desayunan y al rato, pues casi que inmediatamente están volviendo porque se les olvidó. Sí, generalmente la gente se queja primero que embolata las cosas, que embolata las llaves, que olvidó citas, Bueno, olvida compromisos, olvida compromisos, embolata cosas. Que si yo me tomé la pasta. Sí, es ese tipo de olvidos. Y si esos olvidos son demasiado frecuentes y lo afectan en su vida, entonces merece una evaluación. Muy bien, usted tiene una inquietud. Sí, Paola Hernández a través de Facebook le quiere preguntar al doctor. Dice, buenas noches, quiero saber si un aneurisma cerebral puede desencadenar a largo tiempo en demencia. Sí, si la persona tiene un aneurisma y se revienta y produce una hemorragia cerebral y produce un gran daño en el cerebro, puede dejar un daño tan grave en el cerebro que la persona quede demente. Pero entonces esa es una demencia secundaria a un problema vascular. No entra en el capítulo de las demencias primarias, neurodegenerativas. Y no sería una demencia progresiva, sino que sería una demencia estable. Se quedó así. Doctor Lopera, entonces lo que usted me está diciendo, y le entiendo ya para meterme en lo de la investigación que ustedes están realizando, es si yo por casualidad en este momento de mi vida, o usted, inteligente que me está viendo, tiene un familiar que tenga Alzheimer, ya mayor de 65, 70 años, que ya probablemente yo puedo tener ese gen y podría llegar a incurrir en esa enfermedad. No tanto los familiares de los que tienen demencia después de los 65, sino todo lo contrario, los familiares de una persona que tenga demencia o enfermedad de Alzheimer antes de los 65 años. Ah, ya detectada. Sí, detectada. Antes de los 65. Antes de los 65. Entonces, la gente que tiene riesgo es la gente que tiene familiar afectado con demencia, con Alzheimer, o con pérdida grave de la memoria antes de los 65 años. Venga, le toca hacer un paréntesis rápidamente. Usted nos decía que se demora este proceso entre 2 y 5 años, ¿le entendí? ¿Sí o no? La primera fase. Sí. O sea, y la otra puede durar 10 o 12. 10 o 12. Entonces estamos hablando en total en 15 años, yo sé. O sea, si me empieza a los 45, a los 55, 57 años, ¿ya estoy absolutamente diagnosticado o no? Sí, en estas familias empieza a los 45 el deterioro cognitivo leve, la pérdida de memoria. Sí. La demencia empieza a los 60, a los 50. Sí. Y la muerte ocurre aproximadamente a los 62, 65. Mientras que el Alzheimer tardío empieza a los 65. Y ya sí me voy o 60 o 70. Y ya lo que primero falta. Y puede durar 10 años. Pues, sí. El Alzheimer precoz genético, el que ustedes les interesa, interesa, que nosotros investigamos, empieza a los 45, 50 años. Y esos son los que hay que evaluar con una prueba genética
para poder seleccionar e invitar a sus familiares sanos a un estudio de prevención. Muy bien. Germán, pregunte porque ya sé que le digo para dónde vamos con esta investigación tan interesante. ¿Por qué la muerte, doctor? Es decir, Alzheimer y usted dice se mueren a determinado momento. ¿Por qué la muerte? Generalmente la muerte en la enfermedad de Alzheimer no es por la enfermedad de Alzheimer, sino por complicaciones. Porque esta enfermedad tiene dos grandes etapas. Una, destruye la mente. Y para eso se puede tomar 10 años o más. Y lo segundo, destruye el cuerpo, la parte motora del cuerpo. Entonces, generalmente la persona empieza a perder capacidades cognitivas, la memoria, la percepción, el razonamiento, pero puede deambular, caminar sin problemas. Y luego al final pierde también la motricidad, termina en una silla de ruedas o postrado en cama. Y puede durar varios años postrado en cama. Y esto pues genera, la inmovilidad genera septicemia, sepsis, infecciones, neumonía, bronconeumonía, infecciones de la piel y generalmente mueren de una complicación. Yo quiero que veamos al doctor Andrés Villegas, él es el coordinador de investigación del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia, con él tenemos una entrevista y quiero que ustedes se tomen un momentico y enseguida vamos a regresar para contarles por qué y cómo se está haciendo la investigación aquí en Antioquia. Bueno, en el Neurobanco de la Universidad de Antioquia almacenamos, además de diferentes tipos de muestras como ADN, suero o diferentes tejidos, almacenamos también los cerebros de las personas que han fallecido por enfermedades neurodegenerativas. Esos cerebros, el estudio de ellos permite avanzar en las investigaciones sobre este tipo de enfermedades. Con respecto a la mutación que se ha descrito en Antioquia durante varios años, entonces el Neurobanco ha logrado colectar un número importante de esos cerebros. Esos cerebros encontramos que se producen básicamente los mismos cambios característicos de la enfermedad de Alzheimer y pues varía el grado de afectación a cada uno de esos cerebros. Nosotros normalmente, dependiendo del tiempo que se logre colectar ese cerebro, lo almacenamos un hemisferio en paraformaldehído y la otra mitad congelada a menos 80 grados centígrados para poderlos usar en diferentes técnicas de investigación. Aquí tenemos entonces un hemisferio de un caso de Alzheimer familiar precoz. Perdón, yo antes de contaminarme abro este otro, con un deterioro muy severo. O sea, tiene una atrofia muy grande que se nota porque los giros se encuentran muy adelgazados y los surcos muy profundos. Se ve muchísimo mejor esos cambios en esta parte, que es la parte interna o parte medial. Además tiene una dilatación muy importante a nivel de los ventrículos, que son estas cavidades que tenemos en este punto, pero lo más notorio son los cambios en esta porción del cerebro, que es muy indicativa de enfermedad de Alzheimer, que es una reducción muy importante de este tamaño, que es donde está el hipocampo. Esta estructura se reduce mucho de tamaño debido al daño, incluso podemos ver algo de cambio de color, que es característico por la destrucción de ese tejido y lo que llamamos una gliosis, y es básicamente ese cambio en esas estructuras es muy indicativo de una enfermedad de Alzheimer.